Muy buenas tardes, un gusto saludarlas y saludaros hoy en un gran sábado que vamos a tener en este concepto que tiene Buró Jurídico Investigador, que es nuestra conferencia de las grandes historias jurídicas que tiene nuestro país. Hoy, gracias por tenernos la oportunidad de viajar, nuestra oportunidad de conocer nuestro mundo jurídico, conocer la riqueza que tenemos como país, como mexicanos, que es inmensa en muchos temas. Pero ¿qué les digo? Lo jurídico. Y hay temas de gran trascendencia que tiene nuestro país a nivel jurídico, a nivel mundial. ¿Sabían ustedes que la primera constitución en hablar en materia de derecho social fue la mexicana? Bueno, pues ya nos contará toda la historia un gran historiador que hoy nos acompaña. Y bueno, primero presentarme, yo soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, este colaborador, orgulloso de pertenecer a este grupo de trabajo Buró Jurídico Investigador, que preside, pues nada más ni nada menos que el gran maestro José Miguel González, un gran historiador jurídico que tiene nuestro país, un gran profesor, una persona de la cual yo he aprendido muchísimo ya a lo largo de estos años y que bueno, pues en verdad es un privilegio, pero un verdadero privilegio estar nuevamente con ustedes en nuestras conferencias. Es para nosotros un regreso, digamos, no regreso porque, bueno, siempre hemos estado, pero hemos tratado de siempre ir innovando en temas jurídicos que les va a ayudar a ustedes, no solamente hoy, sino les va a ayudar mañana y además de tener conocer un mundo tan rico, un mundo lleno de grandes historias, de grandes temas que ni siquiera los hubiéramos visto ni en la primaria ni en algún otro lugar porque ahí están, pero no hay esa, digamos, muchos que lo han hecho, ¿ok? Voy a comentarles una breve síntesis académica y laboral del gran maestro José Miguel González, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, título con mención honorífica con la tesis Importancia Social y Doctrinal de los Interdictos. Maestría en Educación por la Universidad del Valle de México, director de la carrera de la Universidad del Valle de México, VM Campus Lomas Verdes, director jurídico del Sorteo TEC, Estado de México, director de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas, maestro de asignatura definitivo por oposición de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 30 años de servicio. En septiembre de 2020, fue nombrado coordinador general de la Comisión de Estudios de Derecho Civil y Mercantil en el Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado de México. Actualmente abogado postulante en materia civil, familiar, administrativo, mercantil, laboral y bueno, la unión de más de 30 años como litigante y como académico. Para nosotros es un orgullo, en verdad. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos a este gran camino a nuestra historia jurídica. Con todo el honor, cedo el uso de la voz al maestro José Miguel González. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, estimados amigos, estimados colegas. De verdad que es un gusto para este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, darles la más cordial bienvenida. Y antes que nada, pues el orgulloso soy yo, estimado maestro Jorge Gómez, de estar aquí nuevamente con este con este conjunto de pláticas y de talleres que hemos ya venido desarrollando. Pues ya en nuestro quinto año de trabajo, ya estamos cumpliendo 5 años de estar al aire y es un orgullo verdaderamente para mí el estar presente con todos y cada uno de ustedes.
Siempre ha sido una mística para este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, pues el destacar todos aquellos acontecimientos que resultan relevantes en la historia jurídica de nuestro país. Por eso es que ahora, y en el marco de los 200 años de la promulgación de la Constitución de 1824, la primera Constitución del México independiente, es que hemos querido destacar este tema en nuestra plática Bohemia Jus, dada la gran relevancia que nos va a presentar el mismo. Este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, que como comento a ustedes, está entrando ya en su quinto año de trabajo, ha tenido, pues, entre otros de sus objetivos, pues en las pláticas Bohemia Jus destacar todo lo referente y todo lo destacado en la historia jurídica de nuestro país y del extranjero. En el caso del maestro Jorge Gómez, él tiene a su cargo desde hace también todo este tiempo las conferencias Vampiro, destacando ahí los temas del derecho procesal penal en México. Y a cargo del suscrito, pues están los distintos talleres que tenemos en materia civil, en materia mercantil, en materia agraria, en materia laboral, estas pláticas de Bohemia Jus y también la plática Nahuatili, que siempre nos sirve como preámbulo a lo que son esos distintos talleres que venimos desarrollando nosotros. De igual forma, pues tenemos la plática Juris Consultus Noctem, donde en una sola sesión, en un solo día, tratamos temas de actualidad en el derecho y siempre destacando también, pues, la labor de algún jurista destacado a lo largo de nuestra historia. Ese es entonces nuestro grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, ya con 5 años, poquito más de 5 años de trabajo y sobre todo, pues aportando al quehacer jurídico de nuestro país que resulta sumamente importante. Bien, de manera específica en lo que es la Bohemia Jus, y a partir del año de 2021 en que se conmemoró el bicentenario de la consumación de la independencia nacional, surge como un subtema dentro de los muchos que se abordan el tema de los forjadores del Estado mexicano, teniendo como preámbulo esto que ya se destaca, que es precisamente el bicentenario de la consumación de la independencia nacional. Acontecimientos que no van de la mano solos, que van teniendo distintas consecuencias, y una de estas consecuencias es precisamente la Constitución Federal del año de 1824, la primera constitución del México independiente. Esta que en este mes de octubre cumple 200 años de haber sido promulgada y que nos va a traer pues ya la consolidación de diversos esfuerzos de el trabajo, el esmero e incluso, hay que decirlo, de la vida de grandes patriotas por consolidar de una vez y para todas lo que es nuestra independencia nacional. Demos entonces inicio a nuestra plática donde hablamos precisamente de este bicentenario y de lo que es la consolidación del federalismo como forma de Estado en nuestro país, en los Estados Unidos mexicanos. Hemos preparado un material para esta plática que vamos a ir presentando para todos y cada uno de ustedes, y a partir de ello pues vamos a ir desarrollando los diversos comentarios al respecto de este nuestro tema, la consolidación del federalismo en México a partir del bicentenario de la promulgación de la Constitución de 1824. Antes de empezar ya propiamente con el tema, venimos trabajando desde hace poquito más de una semana,
pues en todo lo que son los preparativos y la convocatoria para esta plática. Y destacaba yo, en mi caso particular, el hecho de que vengo de una familia de constitucionalistas. Destacaba en la invitación que hubo en Facebook, que venimos haciendo de días atrás en Facebook y en diversas redes sociales, pues el tener el orgullo de que mi abuelo haya sido diputado al Congreso Constituyente de 1917, que haya sido secretario de la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, y destacaba pues también el caso de mi padre, gran constitucionalista, historiador, jurista, y ambos dos de quienes recibo yo toda esta mística, todo este perfil acerca de la importancia y de la relevancia del constitucionalismo dentro de lo que es precisamente la historia, no solamente de nuestro país, sino también lo que es en este caso nuestra historia nacional. Bien, vamos a partir de este primer comentario acerca de lo que es algo que pudiera presentarnos una complicación en un primer momento, y que es la interpretación del devenir histórico. Hacemos aquí el siguiente comentario. Resulta difícil, a partir de la historiografía mexicana, establecer una línea de investigación que nos permita encontrar, por lo menos de manera sencilla, una interpretación sobre el sentido que tomaron los diversos acontecimientos históricos que dieron lugar a nuestra independencia, e incluso pues algunos acontecimientos previos, como son el intento de Francisco Primo de Verdad, de quien pues ya tuvimos en alguna ocasión también una plática bohemia yus acerca de la gran trascendencia en la participación de Francisco Primo de Verdad. Lo que es la lucha armada, lo que nosotros conocemos como la insurgencia, que quizá es el capítulo más conocido, entre comillas, de lo que es nuestra independencia, y posteriormente una etapa a la que desde mi personal punto de vista se le ha dado quizá poca importancia: la consolidación de la independencia nacional. Y ahorita les diré el por qué pongo entre comillas este concepto de consolidación y el imperio de Agustín de Iturbide. Por eso es que resulta difícil encontrar este punto de partida para exponer lo que hoy queremos comentar y lo que hoy queremos compartir con todos ustedes. Abundando en este comentario, y antes de hacerlo, darles también pues la bienvenida a nuestros amigos que están conectados a través de Facebook. Bienvenidos sean también todos ustedes. Continuando con el comentario, sin embargo, y ante la relevancia de la conmemoración del segundo centenario de nuestra primera Constitución Federal del México independiente, esta que se promulga un 4 de octubre de 1824, es decir, exactamente hace 200 años y 8 días, es que presentamos a ustedes los aspectos que consideramos más trascendentes de dicha Constitución, entre ellos la adopción del federalismo como forma de Estado y la República Democrática como forma de gobierno, la cual representan el acta de independencia, perdón, el acta de nacimiento de nuestro país y la verdadera consolidación de la independencia nacional. Bien, destacábamos nosotros a ustedes cómo resulta muchas veces difícil el establecer una línea de investigación a partir del registro de acontecimientos históricos. La historiografía es eso, precisamente el registro de los acontecimientos históricos, y cómo a partir de ello tratar de entender nosotros esa línea. Bien,
La historia tradicionalmente pues nos habla del México prehispánico, México precolombino, México previo a la llegada de los españoles y que algunos historiadores hemos dado en llamar el México precuautémico. Posteriormente, la etapa de la colonia, que si nos vamos a los términos más estrictos, más que colonia, estaríamos hablando de un virreinato, y esta etapa específica de la historia, que es la independencia nacional, que es de la que hablamos nosotros y de la que precisamente y poco se ha destacado, poco se ha abundado ya en lo que es el verdadero contexto, no solamente histórico, sino también jurídico, sociológico, político e incluso económico, que nos presenta todo ello, la independencia nacional. Así es que en ese camino hacia nuestra vida constitucional, y ya entrando en datos específicamente históricos, pues tenemos algunos documentos y aportaciones que consideramos importantes, como son los puntos constitucionales de don Ignacio López Rayón, que se dan a conocer, que se promulgan en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, en el año de 1812. Ya tuvimos también la plática acerca de don Ignacio López Rayón, el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, lo cual pues conocemos nosotros de manera coloquial como la Constitución de Apatzingán del año de 1814, la Constitución de Cádiz del año 1812. Y si bien es cierto, al hablar de Cádiz, obviamente estamos haciendo referencia a una provincia autónoma de la monarquía española, que es donde se celebraron en aquel año las Cortes de Cádiz, las Cortes Constitucionales de Cádiz. En un momento más hablaremos de la importancia precisamente de dicha Constitución de Cádiz y la participación de mexicanos que hubo en la Constitución de Cádiz. Hablaremos de ello en unos minutos más. Lo destacamos aquí a través de nuestra representación diplomática, destacada, entre otras personas, con don Miguel Ramos Arizpe. El Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, ambos del año de 1821, y ya propiamente donde se establecen las bases para la consolidación de nuestra independencia nacional. Y todo esto pues se va a ver reflejado en la Constitución de 1824. Insisto, la primera constitución del México independiente y a partir de la cual pues surge el Estado mexicano, ese Estado mexicano que ha luchado durante todo este tiempo por consolidarse, por tener una presencia a nivel internacional, por ser reconocido, como lo ha sido de hecho, y pues es precisamente en ello donde tenemos y donde presentamos a ustedes toda esta plática. Estando presentes algunos de mis alumnos y abordando temas, por ejemplo, como lo es el del federalismo, encontramos, como lo destacamos en esta lámina, términos muy presentes, pero al mismo tiempo escasamente conocidos. A lo mejor que nosotros nos hemos puesto a pensar en términos como los que aquí se presentan. Diario Oficial de la Federación, Propiedad Federal, Zona Federal, Poder Judicial Federal, Presupuesto Federal, Recursos Federales, Escuela Primaria Federal, Federación Mexicana de Fútbol, Federación Mexicana de Básquetbol, Federación Mexicana de Charrería, Federación Mexicana de Béisbol, etcétera, etcétera. Veamos aquí, en estos ejemplos que aquí citamos,
pues algunos conceptos que quizá nunca nos hemos detenido en analizar a fondo. En todos aparece el término federal o se hace referencia a la federación. Pero, ¿qué es la federación y por qué nosotros asumimos como forma de Estado la federación? Vamos a irlo comentando en esta plática Bohemia Jus, que más que una plática dogmática, más que una plática técnica, es una plática informal, es una plática de amigos, es una plática de hoy día sábado, donde pues ya hemos bajado nuestro ritmo de trabajo, donde ya estamos en el fin de semana, pero donde pues no queremos pasar por alto todas estas efemérides y todos estos puntos que nos permiten entender más nuestra posición como mexicanos en este país que nos ha dado el ser y en el cual nosotros nos venimos desarrollando. Y quisiera también yo hacer la siguiente pregunta para que con ello podamos desarrollar un poquito más el tema de la plática de hoy. Una verdadera convicción federal, a manera de pregunta, cuando nosotros escuchamos el término Estados Unidos, inmediatamente pasa por nuestra mente el vecino país del norte, pues los Estados Unidos de América. Pero resulta ser que el nombre oficial de nuestro país es el de Estados Unidos Mexicanos. Por eso hacemos aquí este planteamiento, una verdadera convicción federal. Siempre se ha cuestionado si nuestro país adoptó por convicción la figura del Estado federal o esto se dio como imitación a la creación de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, nuestras constituciones, tanto la que es motivo de homenaje el día de hoy, de 1824, como la Constitución de 1857 y la Constitución vigente, que data del 5 de febrero de 1917, todas estas, y esta última en concreto en su artículo 40, reconocen a nuestro país como lo siguiente: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Veamos en concreto la importancia y la trascendencia de este artículo 40 constitucional. Hace referencia primeramente a lo que es la soberanía del pueblo. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república. La república es una forma de gobierno, una república representativa y democrática. Democrática y representativa son dos conceptos que van de la mano, ya que todo el pueblo mexicano ejerce la democracia de manera indirecta a través de sus representantes. Laica, es decir, sin sumisión a ningún estado de carácter eclesiástico. Y federal. Federal, que a diferencia de lo antes destacado, el federalismo es una forma de Estado, no una forma de gobierno. Por eso hablamos nosotros de un Estado federal, compuesto de estados libres y soberanos, que en realidad son entidades federativas en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley
fundamental. Unidos entonces en una federación, la Federación Mexicana, la federación que se forma de los Estados Unidos mexicanos. ¿A quiénes vamos a destacar en nuestra plática como precursores de esta federación y de esta consolidación de nuestra independencia nacional? Al ya mencionado Ignacio López Rayón, al siervo de la nación, don José María Morelos y Pavón, cuya participación en la ya señalada Constitución de Apatzingán y en el discurso de apertura a los trabajos del constituyente que conocemos como los sentimientos de la nación resulta fundamental. A don José Miguel Ramos Arizpe, a quien se ha llamado y con gran justicia el padre del federalismo en México, padre no solamente del federalismo, sino además fue sacerdote, lo mismo que Fray Servando de Teresa y Mier. En realidad ese es su nombre correcto, Fray Servando de Teresa y Mier, no Fray Servando Teresa de Mier, como después se distorsionó su nombre y quien también fue sacerdote, y también de otro sacerdote más que fue el padre José María Luis Mora. ¿Qué nos dejan ellos? ¿En qué consiste la aportación histórica de estos destacados personajes, de estos grandes mexicanos, cuya obra se ve consolidada en esta Constitución de 1824? ¿Qué aportan ellos al federalismo? Ya que hoy queremos enfocar nuestra plática al federalismo. En el caso de don José Miguel Ramos Arizpe, su aportación histórica, a diferencia de otros próceres, no fue a través de hechos de armas. Todos tenemos muy en mente los hechos de armas con los que don Miguel Hidalgo y Costilla da inicio a la lucha insurgente, a la lucha armada. Y de ahí, pues la participación de Allende, de Aldama, de Abasolo, de algunos otros caudillos en lo que es la lucha armada. Pero aquí, en el caso concreto de don Miguel Ramos Arizpe, hablamos nosotros de sus aportaciones parlamentarias, destacando que en primer lugar fue diputado y representante ante las Cortes de Cádiz, que ya destacábamos, las Cortes de Cádiz. Cádiz es una provincia española situada en la parte sur de la península ibérica que hace frontera ya con África a través del estrecho de Gibraltar. Y en estas Cortes de Cádiz se plantea la necesidad de la autonomía política, económica y administrativa de las provincias. Qué destacado de verdad resulta el que se haya participado en dichas cortes a diputaciones representativas del todavía virreinato de la Nueva España, y siendo precisamente uno de esos diputados, Ramos Arizpe, quien plantea la necesidad de la autonomía política, económica, administrativa de estas provincias. Es decir, ya hay un sentimiento de necesidad de una independencia en todo esto que destacamos nosotros. Fue al mismo tiempo presidente de la comisión encargada de la redacción del proyecto constitucional donde se inician sus trabajos en el año de 1823 y se ven consolidados en 1824, siendo miembro primero de la Comisión Revisora de Poderes y posteriormente presidente de la comisión encargada de la redacción del proyecto constitucional. Es decir, podemos destacar aquí una participación muy activa por parte de don Miguel Ramos Arizpe. Y ya de manera muy concreta y muy específica en este proyecto destacamos lo siguiente. Su principal aporte
en la creación y promulgación de la Constitución de 1824 fue determinante para la consolidación del Estado federal. Citamos esta frase dentro de lo que nos aporta Ramos Arizpe. Así que todo el espíritu de la Constitución de Cádiz se había transfundido en la Constitución Federal Mexicano bajo la forma de la de Estados Unidos. Sí, y aquí sí nos referimos al vecino del norte. Por eso, mucho se ha discutido acerca de nuestra verdadera convicción hacia el orden federal y el nombre de nuestro país como Estados Unidos mexicanos, o fue un aspecto de imitación. Esta frase de Don Miguel resulta totalmente clara. Así que todo el espíritu de la Constitución de Cádiz se había transfundido en la Constitución Federal Mexicana bajo la forma de la de Estados Unidos. Por eso destacaba yo la importancia de todo lo que fue esta Constitución gaditana, es decir, la Constitución de Cádiz. Esa Constitución de Cádiz tiene una situación muy curiosa. A la Constitución de Cádiz, que por cierto poco pudo aplicarse en territorio español, recibe un nombre coloquial muy especial. Se le conoce como la Pepa, y se le conoce como la Pepa ya que fue promulgada un 12 de marzo de 1812 y como el 19 de marzo, perdón, no es 12 de marzo, es 19 de marzo de 1812, es día de San José, es día de los Pepes, pues se le conoce como la Pepa. Por todo esto entonces, y con justicia, a don José Miguel Ramos Arizpe se le conoce como el padre del federalismo en México. Bien, en el caso del suscrito, soy residente ya de hace muchos años de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En el camino de Monterrey hacia Saltillo encontramos un municipio conurbado a la ciudad de Saltillo, Coahuila, que lleva precisamente por nombre el de Ramos Arizpe en honor a este gran mexicano. Otro mexicano más que ya destacábamos nosotros es Fray Servando de Teresa y Mier. Aquí incluso hago referencia a este que es su nombre correcto, Fray Servando de Teresa y Mier. Y su participación la vamos a centrar nosotros en el discurso promulgado en 1823, conocido como Profecías sobre la Federación, en donde se muestra partidario de un federalismo, sí, pero de un federalismo moderado, y plantea el riesgo a que nos llevaría un federalismo extremo en nuestro país. De la participación de Fray Servando, citamos esta frase que consideramos nosotros sumamente importante. Es necesario establecer un centro de poder supremo, que este poder ha de ser un cuerpo civil que represente la nación, que este poder contrate alianzas y auxilios con otras personas. Aquí tenemos dos comentarios que hacer al respecto. Es necesario establecer un centro de poder supremo, que este poder ha de ser un cuerpo civil, es decir, ya no el ejército, ya no los cuerpos armados, el pueblo, la soberanía del pueblo, que represente a la nación, una república representativa, una república democrática que sea en la cual el pueblo se hace escuchar. Y que este poder contrate alianzas y auxilios con otras personas. Esto sea a nivel nacional o a nivel internacional. Veíamos
con mis alumnos, algunos están aquí presentes, en estas últimas semanas, la importancia del tema diplomático y de los tratados internacionales para concertar esas alianzas y esos auxilios con otras potencias, con otros países. Y el segundo comentario que quiero destacar aquí, además del nombre correcto de Fray Servando de Teresa de Mier, es el siguiente. En mi ciudad de residencia, que es la ciudad de Monterrey, Nuevo León, una de las avenidas principales que está en el centro de Monterrey lleva por nombre Padre Mier. Bien, hace referencia a este mismo personaje. Nada más que mientras que en la Ciudad de México, también en la parte céntrica y en una calle, en una calzada que corre de oriente a poniente, toma por nombre Fray Servando Teresa de Mier y que conocemos coloquialmente como Fray Servando. En Monterrey no le llamamos Fray Servando, sino le llamamos Padre Mier. Otro caso muy similar lo es el de Mariano Escobedo. En la Ciudad de México, en concreto en la zona de Polanco, hay una avenida que se llama Mariano Escobedo. En la ciudad de Monterrey, en el centro de Monterrey, la calle que hace referencia y remembranza a este destacado mexicano y destacado neoleonés se llama General Escobedo, y uno de los municipios conurbados a la ciudad de Monterrey es el municipio de General Escobedo. Pero bueno, esas ya son situaciones de usanzas que se presentan, pero sí quería yo destacar esa diferencia que se da entre la Ciudad de México, que es mi ciudad cuna, la ciudad donde nací, la ciudad de Monterrey, donde resido desde hace ya algunos años. Pero bueno, trabajo en Monterrey y trabajo en México, y entonces mi ir y venir resulta permanente. El caso de otro sacerdote más, el padre José María Luis Mora, y de quien hacemos este señalamiento analítico. A la voz republicana se añadió la palabra federal. Y esto ya empezó a hacer algo, pero este algo estaba tan envuelto en dificultades, tan rodeado de resistencias y tan en oposición con todo lo que quería mantener, que no se necesitaba mucha perspicacia para prever la lucha no muy remota entre el progreso y el retroceso. Qué gran visión aquí del padre Mora. Esa lucha, no muy remota, esa lucha que caracterizó sobre todo el siglo XIX en nuestro país y gran parte del siglo XX, el progreso y el retroceso. El Estado federal, el conjunto de entidades federativas unidas a través de un pacto federal, visión totalmente federal de progreso, y la visión centralista o conservadora que se opone a todo ello. Entonces el padre Mora pues hace este análisis. A la voz republicana forma de gobierno, se añadió la palabra federal, forma de Estado. Y esto ya empezó a hacer algo, pero ese algo estaba tan envuelto en dificultades, tan rodeado de resistencias y tan en oposición con todo lo que se quería mantener, que no se necesitaba mucha perspicacia para prever la lucha no muy remota entre lo ya señalado, el progreso y el retroceso. Gran aportación que nos deja entonces el padre José María Luis Mora. Bien, continuando nosotros en este comentario, pues tenemos nosotros una situación en la cual quisiera yo también profundizar un poco.
El siglo XIX en la historia de nuestro país se caracterizó por un eterno vaivén entre el federalismo que destacamos en esta plática del día de hoy y el centralismo. Y hacemos este comentario. Sin embargo, ha habido varios intentos tendientes al centralismo o bien acontecimientos históricos y políticos que han tratado de desestabilizar la estructura del Estado federal mexicano. Destacamos algunos puntos aquí relevantes. Primeramente, la pérdida de los estados de Texas, Nuevo México, Arizona, California y Nevada. Estados que hoy por hoy forman parte de la Unión Americana, pero que fueron mexicanos. Aquí en el caso de Texas, a ver, quiero yo también destacar esto. Escribo Texas con J y está bien escrito. Es Texas, es un término castellano. Erróneamente se vino escribiendo con X y por eso nuestros vecinos estadounidenses o gringos, si se les quiere llamar así, ellos, pues de acuerdo a su idioma, lo dicen Texas, pero en realidad es Texas con J. Bien, la pérdida de Texas, la pérdida de Nuevo México, la pérdida de Arizona, la pérdida de California y Nevada. Todo esto que representaba más de la mitad de lo que fue en algún momento la pérdida de nuestro territorio. Veamos entonces aquí cómo ese vaivén lamentablemente se ha traducido en aspectos tan tristes, tan lamentables como lo fue la pérdida de todos estos estados que alguna vez fueron mexicanos y que nunca jamás volverán a ser. Los intentos centralistas de Lucas Alamán y de Santa Anna, este personaje a quien ya dedicaremos también una plática y una serie de pláticas, no por su gran aportación, pero sí por la repercusión de sus distintas actuaciones en la primera parte del siglo XIX. La influencia del poder conservador, el supremo poder conservador, y de la Iglesia católica, la Iglesia cristiana católica apostólica romana, y que se traducen en lo que es la guerra de independencia, que trae también de la mano el imperio de Maximiliano. El porfiriato, el intento separatista de Yucatán, en el argot es muy común comentar, y pido disculpas, si hay aquí algún amigo yucateco, muchas veces nos acompañan amigos yucatecos en esta serie de pláticas que ya, como destaqué al principio, tienen ya 5 años al aire. Pues Yucatán intentó en diversos momentos de la historia separarse de la Federación Mexicana, crear ellos un país independiente. Entrando ya de manera específica a lo que es esta Constitución de 1824, el antecedente de nuestro actual artículo 40 constitucional es el artículo cuarto de dicha Constitución de 1824 y que en su texto establece lo siguiente. La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal. Y esto para el futuro. Esto es la trascendencia para el futuro. Para su gobierno, la forma de república representativa y popular y la forma de Estado como federal, la federación. Esta federación de la cual nosotros debemos destacar lo siguiente. La raíz etimológica de este concepto es federarae y federarae significa unión. El pacto federal que existe en nuestro país es un pacto de unión eterno
entre las 32 entidades federativas que lo conforman. Foedus, federarae, unión, pacto de unión. Por eso es que hablamos de un Congreso de la Unión. Por eso es que cuando nosotros hacemos valer el juicio de amparo, podemos plantear en nuestra demanda de amparo esta petición o este principio, que por medio del presente escrito vengo a demandar el amparo y protección de la justicia de la Unión respecto de los actos de autoridad que a continuación se señalarán, ya que los mismos resultan conculcatorios de mis derechos humanos y de mis garantías individuales contenidos en la Constitución. Veamos qué tan trascendente es esto. Hemos tenido ya en Buró Jurídico Investigador 3 talleres donde hablamos del amparo. Próximamente tendremos otro más, donde hablaremos de la argumentación jurídica en el juicio de amparo y la importancia de una buena argumentación jurídica en la demanda de amparo. Vengo a demandar el amparo y protección de la justicia de la Unión. Recordemos que el amparo es un medio de protección constitucional que planteamos ante el Poder Judicial Federal, el Poder Judicial de la Federación, que lamentablemente en estos últimos tiempos se ha visto sacudido por diversas embestidas en lo que es su estructura y en lo que es propiamente su independencia como uno de los 3 poderes de la Unión, y que ya será motivo de otra plática, ya que eso nos da mucho material para el comentario. Pero más allá de ello, el amparo se plantea ante el Poder Judicial Federal y es totalmente correcto, es totalmente adecuado el manifestarme como que vengo a demandar el amparo y protección de la justicia de la Unión. ¿Cuál unión? La unión de estas 32 entidades federativas soberanas en su régimen interior, pero unidas de manera eterna en lo que es nuestro pacto federal. Esta Constitución de 1824 establece en su artículo quinto cuáles son los estados y los territorios que la componen. Como estados, o propiamente dicho, entidades federativas, tenemos a Chiapas, a Chihuahua, a Coahuila y a Texas. Coahuila y Texas era parte integrante de Coahuila. Vuelvo a destacar entre asteriscos Texas con J, que es la forma correcta de escribir Texas. Durango, Guanajuato, México, el Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca también con J y es correctamente escrito Oaxaca, Puebla de Los Ángeles, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, que también en aquella constitución se establece, aquí está al revés con X, Yucatán y Zacatecas. De estos estados hay que destacar que fue un 14 de septiembre de 1813 cuando Chiapas decide anexarse a México. Toda esta parte que era conocido como el Soconusco y que formaba parte de la Capitanía General de Guatemala, se adhiere a la Federación Mexicana, no vuelve a pertenecer más a Guatemala, sino que forma parte de la Federación Mexicana. ¿Y qué territorios se contemplan en dicha constitución? El territorio de la Alta California. Sí, la Alta California, donde está Los Ángeles, donde está Sacramento, San Francisco, Oakland, etcétera, etcétera, que perdimos. El territorio de la Baja California, que después se consolida como entidad federativa,
dividiéndose en Baja California y Baja California Sur, el caso de Colima, que posteriormente adquiere la categoría de estado, y el caso de Santa Fe de Nuevo México, que forma parte hoy de la Unión Americana, este estado de Nuevo México, y que tiene como sede o como capital la ciudad de Santa Fe. Hablaremos también en alguna plática próxima de lo que es el Camino Real de Tierra Adentro, un camino de herradura que se establece desde Santa Fe de Nuevo México y hasta la Ciudad de México, que es el Camino de la Plata, que es el camino que atraviesa ciudades importantes como el propio Santa Fe de Nuevo México, la ciudad de Durango, la ciudad de Zacatecas, la ciudad de Guanajuato, todos los grandes centros mineros para llegar a la Ciudad de México y posteriormente embarcar todo ese mineral del puerto de Veracruz hacia el viejo continente. El artículo quinto de esta Constitución establece como partes integrantes de la misma, pues estos estados y estos territorios. Ahora bien, esta Constitución se promulga en el 4 de octubre de 1824. Los trabajos para la creación de la Constitución, donde participan Ramos Arizpe, el padre José María Luis Mora, donde participa Fray Servando de Teresa y Mier y otros grandes constitucionalistas, forman un poder constituyente. A partir de dicho poder constituyente surge el poder constituido, es decir, el poder que resulte electo a partir de las bases de la Constitución de 1824 y donde hacemos referencia a este célebre personaje como nuestro primer presidente ya del México independiente, a partir ya de lo que es un poder constituido, es decir, constituido conforme a las bases de la Constitución de 1824. ¿Quién es este personaje? Este personaje es José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. A lo mejor el nombre no nos dice nada, pero hacemos aquí la precisión. A la postre, Guadalupe Victoria, don Guadalupe Victoria. Recordemos que este presidente no se llamaba en realidad Guadalupe Victoria. Toma este nombre en advocación a la Santísima Virgen de Guadalupe y a la victoria de la misma en la consumación de la independencia. No olvidemos que el estandarte que toma don Miguel Hidalgo aquel 16 de septiembre de 1810 en la ciudad de Dolores es precisamente el estandarte de la Virgen de Guadalupe. De hecho, no lo toma de Dolores, sino de un santuario próximo a la ciudad de Dolores que se llama Totonilco y que es de donde toma este estandarte. Por eso lo de Guadalupe Victoria, pero en realidad el nombre de este gran personaje es José Miguel Adauto, Ramón Adauto Fernández y Félix, como nuestro primer presidente electo a partir de la Constitución de 1824, quedando para la posteridad esta proclama. En nuestro caso siempre ha sido muy importante destacar frases o proclamas importantes de los personajes que traemos nosotros a la plática en nuestra, no solo en la Bohemia Jus, sino también en la plática de Jurisconsultus Noctem y en los talleres que presentamos ante todos ustedes. Esta proclama de don Guadalupe Victoria es la siguiente. La independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida. Veamos qué profundo es esto. Veamos aquí hasta dónde llega el sentimiento patriótico de todos estos grandes personajes, sin los cuales nuestra historia no sería lo que es.
La independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida. Esto entonces en alusión precisamente a nuestro primer presidente electo conforme a las bases de la Constitución de 1824, que es precisamente don Guadalupe Victoria. El 8 de octubre de 1824, entonces, el presidente Guadalupe Victoria y el vicepresidente Nicolás Bravo, otro gran insurgente, don Nicolás Bravo, oriundo de la ciudad de Chilpancingo, hoy estado de Guerrero. De hecho, hay que destacar, la ciudad de Chilpancingo se conoce, o su nombre oficial es Chilpancingo de los Bravo, en honor a Nicolás Bravo y a su padre que fue don Leonardo Bravo. Presidente Guadalupe Victoria, vicepresidente Nicolás Bravo, quienes juran la Constitución en esta fecha, el 8 de octubre de 1824, en aquella época el periodo presidencial era de 4 años, no de 6 años como lo es actualmente. Y ya en el año de 1829, don Guadalupe Victoria es sucedido en la presidencia por don Vicente Guerrero, nuestro héroe por antonomasia, benemérito de la patria y en opinión del suscrito, el verdadero consumador de la independencia nacional. Don Vicente Guerrero Saldaña, sí, y es a quien hago precisamente también este reconocimiento, el verdadero consumador de la independencia nacional, el que mantuvo firmes y presentes los ideales de la lucha insurgente que le fue transmitida por Morelos, que le fue transmitida por Galeana, que mantiene viva en el sur de nuestro país y que a través de ese abrazo de Acatempan y de su participación en el Plan de Iguala y en los tratados de Córdoba, junto con Iturbide, consolidan la independencia nacional, pero en mi opinión, destacando por encima y muy por encima de Iturbide a don Vicente Guerrero. Don Vicente Guerrero, que nos deja para la posteridad esta frase también muy profunda. Usted será mi padre, pero la patria es primero. ¿Cuál es el origen de esta frase? El padre de don Vicente Guerrero nunca estuvo de acuerdo en la participación de Vicente en la lucha de independencia. En este caso, lo invitaba, lo exhortaba o le sugería dejar esa vida, aceptar el orden como estaba establecido en ese momento, pero la gran convicción independentista de don Vicente Guerrero lo lleva a dejar esta frase que a la postre incluso está en letras de oro en la Cámara de Diputados, en la cual pues se dirige a su padre con todo el respeto, diciéndole, usted será mi padre, pero la patria es primero. Estimados amigos, ojalá que esta frase pueda de veras calar en lo más hondo de cada uno de nosotros y hacerla propia diciendo, la patria es primero. Quisiera yo ya nada más, por último, dedicar esta plática del día de hoy a mis hijos, José Miguel y Pablo Antonio González Castillero, jóvenes promesas universitarias a quienes deseo transmitir mi espíritu libertario y mi convicción en el orden constitucional, esperando no solamente para su vida, sino para nuestra vida nacional, un futuro prometedor a través del respeto y cumplimiento irrestricto de la ley.
De verdad, muchas gracias a todos ustedes, estimados amigos, por su participación en esta plática de Bohemia Youth, acerca de este tema tan importante. Y ya estaremos dando a conocer a ustedes nuestros próximos talleres que también pues se van a abrir nuevamente, sobre todo ahorita enfocados en un gran quehacer jurídico que es inminente y que es urgente con la entrada en vigor a partir del mes de diciembre de este año de algunos de los artículos y libros del Código Nacional de Procedimientos Civiles, sin dejar nuestras Bohemias Jus, nuestras Nahuatilis, nuestras Jurisconsultos Noctem y también, pues, lo que son en este caso las conferencias Vampiro. Muchas gracias, Bohemia Jus, un espacio para la cultura jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Miguel González, por llevarnos, trasladarnos. ¿Qué, cómo pensaban en esa época? ¿Cómo eran sus ideales? Y con esos grandes comentarios que nos hace como trasladarnos en ese momento, irnos a ¿no? una época histórica de nuestro país, de nuestros grandes estudiosos también, personajes que dejaron marcado y dejarán marcado para toda la vida lo que es México. Lo que es México y bueno, pues muchísimas gracias por su conferencia, tema padrísimo, a mí en lo particular me gusta mucho hablar de la historia jurídica. Y bueno, vamos a dar paso ahorita a quien guste hacer un comentario. En este momento voy a abrir micrófonos, ya pueden ustedes en este momento abrir su micrófono y los invitamos cordialmente a nuestros grupos de WhatsApp, son grupos jurídicos muy serios, combinamos pues, libros, las tesis de los viernes, noticias, otras conferencias también de otros colaboradores que lo hacen gratuitamente. Y bueno, quien esté pertenecer a los grupos vampiros, solo deje su número telefónico y también quien quiera la presentación hoy que el maestro José Miguel ha presentado, pues bueno, también puede dejar su correo electrónico para hacérselas llegar vía email. Bueno, tenemos a alguien que quiera mencionar algo, por favor, solamente ponga su micrófono. Bueno, maestro, no tenemos ninguna duda. Últimas palabras de su conferencia, por favor. Claro que sí, maestro Jorge, pues nuevamente agradecerle a usted y agradecerle a todos los amigos aquí presentes el favor de su atención y destacar sobre todo, pues estas frases que pasan para la historia. Que de veras espero nos calen a nosotros en lo más hondo en estos tiempos donde que son tan difíciles y donde es necesario regresar al respeto irrestricto a la ley, regresar a la importancia soberana de la Constitución y a todo ello que nos ha conformado en estos 200 años que no han sido sencillos, que han sido de trabajo, que han sido de ese vaivén y que ya destacábamos nosotros en la plática. Muchas gracias a todos y pues queden en espera de nuestras noticias para lo que son nuestras siguientes actividades en este grupo Buró Jurídico Investigador. Excelente fin de semana a todos. Muchas gracias. Muchas Una, gracias. Adelante, adelante. eh, bueno, esta conferencia será subida en alguna plataforma o así. Sí, claro, esperemos que quede hoy. Si no queda hoy, va a quedar mañana, eso estoy totalmente seguro. Y les vamos a hacer llegar el link del canal de YouTube del maestro José Miguel González llamado Buró Jurídico Investigador, además de su página de Facebook, también va a estar este video totalmente gratuito. Y bueno, también ahí, bueno, pues les enviaremos el link correspondiente. Nada más que, como no saben, pues, subir un video a una red social de este tipo de naturaleza, pues lleva su tiempo porque no es así tan rápido, digamos. Pero sí, totalmente cierto, está nuestra página de YouTube, ahí la van a conocer y obviamente les vamos a hacer llegar el link respectivo. ¿Alguna otra duda más? Muchas gracias. Bueno, en verdad, muchas felicidades por estar aquí. En verdad tienen el mejor profesor
de derecho que tenemos en este país. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Acuérdense, Nahuatili, otra vez Bohemia Yus y próximamente también para que nos acompañen en lo que es Conferencia Vampiro. Muchísimas gracias. Excelente fin de semana y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Excelente noche a todos.